En este video vamos a ver el tema de estructuras condicionales. Básicamente, de las estructuras condicionales podemos decir que son estructuras que nos permiten romper el flujo secuencial de un programa mediante la toma de decisiones. Por ejemplo, yo puedo decir, como veíamos en el video anterior de las figuras, que yo solicito la base, la altura, luego calculo el perímetro y luego calculo el área. Si nosotros quisiéramos agregar una condición en este caso, estaríamos rompiendo el flujo de ejecución secuencial. Por ejemplo, que yo diga, si la figura que se selecciona es cuadrado, no pida el área, solamente pida uno de los lados. Esa pequeña condición lo que está haciendo es que rompe el flujo secuencial. ¿Por qué? Porque hace un alto y dice, aquí tengo que verificar por qué camino debo seguir. Esto lo que hace es que facilita la inserción de nuevas rutas o procesos basados en si esa condición se cumple o no. Cuando nosotros estamos trabajando en código, las estructuras condicionales simples, o que también se llaman a veces dobles, dependiendo cómo los manejamos, se llama if o if else. La estructura condicional simple tiene la siguiente nomenclatura, o mejor dicho, sintaxis. Si yo tengo una variable que llamo n edad y la inicializo con 17 de valor, la estructura condicional simple tiene la siguiente forma. Se traduce como if. Esa es la sintaxis básica. If, paréntesis que abro, paréntesis que cierro, llave que abro, llave que cierro. Dentro del paréntesis viene la condición. Suponiendo que yo diga, sí, yo no quiero que alguien que sea menor a 18 años ingrese a mi sitio, entonces tengo que hacer una condición y decir, si la edad es menor a 18, ese es el símbolo de menor, entonces digo, si la edad es menor a 18, if significa sí, pero un sí como de pregunta. Si la edad es menor a 18, entonces imprima en pantalla no puede ingresar. Se le llama condicional simple porque únicamente hace lo que se dice en la línea 6 si la condición se cumple, es decir, solo hay una posibilidad. Se cumple la condición, entonces muestro el mensaje. Si esta condición no se cumple, entonces no pasa nada, no lo muestro. Veamos acá el ejemplo en ejecución. Voy a abrir el index para que lo podamos ver. ¿Ven lo que dice? No puede ingresar. ¿Por qué? Porque el valor, la edad que tenemos es menor a 18. Es decir, se cumple la condición y eso me permite entrar al if. Si la condición que hay entre paréntesis se cumple, lo que esto genera es que yo pueda ingresar a lo que está entre las llaves. Por el contrario, vean que si yo pongo una edad, por ejemplo 19, esta condición no se va a cumplir. ¿La edad es menor a 18? No. Entonces, al esa condición ser falsa, jamás me va a imprimir este mensaje. Es decir, me va a quedar la pantalla en blanco cuando yo la refresque. Veámoslo acá. Ahí está. Queda en blanco. Por esta razón es que surge lo que conocemos como estructura condicional doble. A grandes rasgos les llamamos nada más estructuras condicionales.
¿Por qué? Porque la estructura condicional doble, es nada más una forma en la cual yo digo, si esta condición no se cumple, entonces ejecuto otro proceso. Eso se conoce como if-else y su sintaxis es la siguiente. Nuevamente queda el if acá. Si la condición que está dentro del paréntesis se cumple, ejecuto lo que está dentro de las llaves. En caso contrario, que sería el else, entonces ejecuto lo que está entre estas llaves. Explico de nuevo. Si la condición que se cumple, si la condición que está dentro del paréntesis se cumple, ejecuto lo que está dentro del if. Si la condición del paréntesis no se cumple, ejecuto lo que está dentro del else. Veámoslo aquí. Volviendo al mismo caso, si decimos si la edad es menor a 18, que era lo que teníamos anteriormente, imprimimos en pantalla que no puede ingresar. Pero si esta condición no se cumple, quiere decir que efectivamente la persona sí es mayor a 18, entonces lo que imprimimos es bienvenido. Ahora, si hacemos el análisis, cuando yo cuando yo tengo que la edad es 19, ejecuto la condición. ¿La edad es menor a 18? No. Al ser no, entro al else, al camino del else. Y digo bienvenido. La estructura if-else es conocida en castellano como si no. Si esto se cumple, hago esto. Pero si esta condición no se cumple, entro al camino del else. Podríamos llamarle que esto es el camino del sí o del if y el else es el camino del no o del else. Entonces, si la condición se cumple, entro al camino del sí. Si la condición no se cumple, entro al camino del no. En este caso la condición no se cumple, entonces debería caer en el camino del no. Si refresco acá, vean lo que pasa. Bienvenido. ¿Por qué? Porque la condición efectivamente no se cumplió. Pero si ahora pongo una condición que sí se cumpla, como 16, quiere decir que 16 sí es menor a 18, entonces entro al camino del sí. Si refresco la página, ahí está, no puede ingresar. Eso es básicamente lo que hace el if-else. Ahora, veamos el siguiente ejercicio, el siguiente problema que se nos presenta para solucionarlo. Dice, construya un programa que dado como dato el monto de la entrada al cine, la cantidad de entradas y el tipo de cliente, calcule el total a pagar según los siguientes criterios. Si la cantidad de entradas compradas es mayor a 2, se realiza un 3% de descuento en el total. Si el cliente es ciudadano de oro o estudiante, la entrada tiene un descuento del 25%. Tomemos en cuenta que el costo normal de la entrada al cine es 2.500. Entonces, tenemos que nuestras entradas, siguiendo el mismo proceso, lo que el problema nos da es lo siguiente. El costo de la entrada, que sabemos que es 2.500. Le tenemos que pedir al usuario la cantidad de entradas
Y también le tenemos que pedir al usuario el tipo de cliente que es. Dentro de las salidas, que es decir, lo que nos está pidiendo el problema, vamos a tener, lógicamente, el total a pagar. Sin embargo, para este problema surge un tercer concepto que es un tipo de variable que llamamos intermedias. ¿Qué significa esto? Las intermedias son aquellas variables que el problema no nos dice que existe, pero que nosotros sabemos que vamos a tener que calcular en algún momento. Por ejemplo, en este caso, la intermedia es el descuento, ¿cierto? Tenemos que calcular un descuento. ¿Cuánto es ese monto? No sabemos, pero lo ocupamos para poder calcular el total. Me llevo las entradas acá a nuestro ya código JavaScript y lo empiezo a transformar en sintaxis de código. Voy a poner n costo de entrada, la inicializo de una vez con el valor respectivo porque el problema nos lo estaba dando. La cantidad de entradas la voy a inicializar con 0 para que sea el usuario quien nos las dé. Y el tipo de cliente lo voy a inicializar con comillas por ser de tipo texto. Ya tenemos las entradas en sintaxis de JavaScript. Ahora falta la intermedia. N descuento. También lo inicializo en 0 porque todavía no sabemos cuánto va a ser. Y la salida sería N total a pagar. También en 0. De esa manera ya tenemos nuestras variables declaradas e inicializadas. Volviendo al problema, nos dice que tenemos que pedirle al usuario la cantidad de entradas y el tipo de cliente que es. Para eso, volvemos a hacer uso de el prompt para pedirle al usuario los valores. Recordemos que si voy a pedir la cantidad de entradas, por ser una variable numérica, tengo que hacerle la conversión por medio del constructor number al texto que me ingrese el usuario. Dentro del number, dentro de la funcionalidad number, ingreso el prompt, que lo que va a decir es que ingrese la cantidad de entradas a comprar. Con eso ya tenemos la cantidad de entradas. Ahora faltaría nada más que nos indique cuál es el tipo de cliente. En este caso, no ocupamos poner number porque el tipo de cliente es de tipo texto. Indique si usted es ciudadano de oro y le ponemos que ponga CO, estudiante, que ponga E, o nada más normal. Le vamos a pedir que nos ponga N. Lo pongo así para abreviar un poco. Podríamos utilizar todo el texto, pero de esta forma es más rápido y más fácil para el usuario. Ahora sí, empezamos. Ya tenemos la cantidad de entradas y ya tenemos el tipo de cliente.
Entonces, lo que sigue es que vamos a calcular cuánto sería el subtotal que tiene que pagar. Ojo, estoy hablando de subtotal. Quiere decir que el subtotal también es una intermedia. El subtotal es el monto antes de aplicarle los descuentos. Entonces, el subtotal sería igual al costo de la entrada por la cantidad de entradas que se están comprando. Ahora, siguiente parte. Hasta aquí vemos que estamos haciendo algo secuencial, pero nos están diciendo dentro del problema que el primer criterio es que si la cantidad de entradas compradas es mayor a 2, se realiza un 3% de descuento. Esto quiere decir, recordemos lo que acabamos de ver del if, que si la cantidad de entradas es mayor a 2, quiere decir que el descuento que vamos a aplicar va a ser igual al subtotal por 0.03. ¿Por qué puse 0.03? Por esta razón. Cuando nos dicen 3%, eso significa, 3% significa que esto es lo mismo que decir 3 entre 100. Y esto es lo mismo que decir 0,3. Nosotros tenemos que multiplicarlo por este valor para poder saber que esto es lo mismo que un 3%. Por eso es que lo pongo aquí. El descuento se saca dependiendo del monto que tendría que pagar la persona por el porcentaje de descuento. Ven acá. Entonces ya digo, si la cantidad de entradas es mayor a 2, el descuento es el subtotal por 0.03. En caso de que esa condición no se cumpla, es decir, que la cantidad de entradas sea 2 o menos, entonces el descuento va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no aplica descuento en ese caso. Ahora viene la siguiente condición. Dice que si el cliente es ciudadano de oro o estudiante, la entrada tiene un 25% de descuento. Nuevamente, tengo que hacer ahora otro if. Vean que ese es el primer if que hice, la primera condición. Entonces voy a poner aquí que esta es primera condición más de 2 entradas. Ahora sí, voy con la segunda condición, que eso lo que hace es el tipo de cliente. De esta manera lo que yo digo es si el tipo de cliente es igual a CO, es decir, a ciudadano de oro, le aplico un descuento del 25%, eso sería 0,25. Algo muy importante, vean que aquí sería otro descuento, pero la idea es que los descuentos se sumen. Entonces, en este caso, yo puedo acumular poniendo esto y decir que si este descuento era, por ejemplo, 100,
perdón, si este descuento fuera 100, por poner un ejemplo al aire, aquí lo que yo hago es decir que el descuento final va a ser los 100 más, por ejemplo, el descuento del tipo de cliente. ¿Ok? Eso significa cuando yo le pongo este más. Si yo le quito este más y lo dejo así, lo que estoy haciendo es nada más sobreescribiendo el valor de descuento. Y este descuento que tendríamos aquí se pierde. Por eso es importante acumularlo. Es decir, que el descuento también se le sume el nuevo descuento. Volviendo a la estructura, el else nuevamente sería que al descuento nada más lo que queríamos es sumarle 0. Al descuento le sumamos 0. ¿Por qué? Porque no hay más nada. Cosa importante, nos decía el problema que si el tipo de cliente es igual a ciudadano de oro o a ciudadano, perdón, o a estudiante. Entonces, para yo poder dentro de una condición poner esto que se dice, si es ciudadano de oro o estudiante, ese o lo pongo con esos dos palitos que se llaman pipe. Eso significa o. El tipo cliente es ciudadano de oro o el tipo cliente es estudiante. En el caso de lo, con cualquiera de las dos funciones, perdón, con cualquiera de las dos condiciones que se cumplan, entra al camino del sí. Si ninguna de las dos se cumplen, entra al camino del no, del else. Pero con cualquiera de las dos condiciones que se cumpla, se entra al camino del if. De esta manera, terminamos la segunda condición. Aquí me faltó la tilde. Y por último decimos que el total a pagar va a ser igual al subtotal menos el descuento. Recordemos que el descuento lo acumulamos en este caso. De esta forma, nada más hacemos un document.write y podemos imprimir el monto a pagar es de, ¿ok? Lo concatenamos con en el total a pagar y si quisiéramos ser más amigables con el usuario, le podríamos decir y el descuento fue de y lo concatenamos con la variable n descuento para que el usuario sepa cuánto fue el descuento que se le aplicó. De esta forma, probemos. Refresco la página y dice, ingrese la cantidad de entradas a comprar. Quiero comprar una entrada. Y soy un usuario normal, quiere decir que no me aplica ningún descuento, me debería cobrar 2.500 nada más. Ahí está, 2.500 y el descuento fue 0. Ahora, quiero comprar 2 entradas. Igual soy usuario normal, no me va a aplicar ningún descuento nuevamente. Ahí está. Ahora quiero comprar 2 entradas, pero soy ciudadano de oro. Ahí está. El monto a pagar es de 3.750 y el descuento fue de 1.250. Y ahora, si quiero comprar 4 entradas y soy estudiante, me debería aplicar aún un descuento mayor. Y aquí lo vemos, el monto a pagar es de 7.200 y el descuento fue de 2.800. De esta manera, estamos viendo cómo es que por medio de los if-else, de las estructuras condicionales, nosotros podemos realizar todo ese tipo de condiciones que modifican el comportamiento y el flujo de nuestro código.